Libro de Juan, capítulo 4, versículo desde el 39 hasta el final. Pero por ahí hay luz, escuche. Demos música. ¿Qué? Si a mí me la yo me la llevo. No, un ranchito no. Capítulo 4, versículo desde el 39 hasta el final. Nos ponemos de pie y leemos la palabra que nos dejó nuestro Señor Jesús. Leamos todos juntos. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. De Judea a Galilea. Oremos. Padre Celestial, Señor, gracias te damos, Señor, por este día en que nosotros venimos acá a rendirte culto, Señor. Nosotros venimos acá, Señor, de nuestro corazón a rendirnos delante de ti, Señor. Te rogamos, Señor, que hasta ahora seas tú abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros. Abre, Señor, nuestros ojos espirituales, Señor, para que nosotros, Señor, podamos entender tu palabra. Dame, Señor, la sabiduría para predicar tu palabra, para exponer tu palabra, Señor, para que con palabras sencillas, no de humana sabiduría, Señor, sino de la sabiduría celestial que solamente puede dar el Espíritu Santo, predique tu palabra de verdad, con la verdad, Señor. Que no invente, Señor, que no diga cosas que no están allí, sino que permanezca dentro del camino, Señor. Dame, Señor, el lenguaje, la sabiduría para hablar, para explicar, para colocar ejemplos que nos ayuden a entender tu palabra, Señor. Pero que seas tú siempre, Señor, presente, que sea tu palabra siempre llegando al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Bendícenos, Señor, en este tiempo y quita todo tropiezo, Señor, para que nosotros podamos recibir la palabra en el lugar donde debe ser recibida, en el corazón, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hoy es la segunda semana del mes de agosto, y nosotros cada segunda semana y cada cuarta semana del mes nosotros estamos estudiando el Evangelio de Juan. Nos va a tomar algunos años, yo calculo quizás algunos 8 años,
poder estudiar todo el Evangelio. Tenemos 1 año y 2 meses como congregación y vamos por el capítulo 4. Si sacan una cuenta, 4 capítulos por año, eso les va a dar más o menos unos 6, 7 años. Pero va a depender también de cada capítulo, porque hay capítulos más largos, capítulos más cortos, entonces va a ser en función a eso. Y a veces cada capítulo, según lo que Jesús está diciendo en él, según lo que el evangelista está diciendo, pues puede uno extraer una cantidad de cosas que van a enriquecer el espíritu del que la lee, del que la recibe. Estamos hablando de que la palabra debe recibirse ¿en dónde? ¿En qué lugar? En el corazón. ¿Cómo se llama la prédica del día de hoy? Reciba la palabra, reciba la promesa. Reciba la palabra y reciba también la promesa. Nosotros hemos estado estudiando ese lugar, ese pozo donde Jesús se consigue con una mujer y esa mujer le pide agua. Pero cuando Jesús le va a dar, le dice que él le va a dar otro tipo de agua, un agua espiritual, refiriéndose a qué cosa, refiriéndose a la palabra. Esa es la palabra, esa es el agua viva que va a calmar la sed de la persona que necesita el agua, que necesita la vida espiritual. Entonces, cuando la mujer se va, dice que vienen sus discípulos a hablar con Jesús. Y hemos estado leyendo ahorita que Jesús, la mujer se fue hasta Samaria a decirle a los hombres de Samaria que ella había hablado con un hombre que parece ser el Mesías por las cosas que él está diciendo, ¿cierto? Sí, ¿Estamos claros? Sí. Entonces, ¿qué pasa luego? ¿Quiénes vienen con la mujer? Los hombres, los samaritanos vienen con la mujer a ver si lo que esta mujer está diciendo es cierto. Ellos quieren constatar por sí mismos si la palabra que está dando el hombre es verdadera o es falsa. ¿Qué van a hacer estos hombres cuando comienzan a escuchar lo que Jesús les está diciendo? Pero le van a decir algo, que se quede, dice, quédate con nosotros, no te vayas, por favor quédate con nosotros, o sea, no te quedes con nosotros este tiempo del pozo, ya va a oscurecer, y más bien quédate con nosotros un tiempo. Jesús se va a quedar con ellos 2 días. Pero dice que luego Jesús, en el versículo 43, perdón, dice que 2 días después salió de allí y fue ¿a dónde? Para Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y dice que luego, cuando está lleno ese lugar, imagínense la escena, Jesús está caminando con sus discípulos y viene de frente ¿quién? Un servidor del rey. Un servidor del rey, un soldado del rey, un siervo del rey. Viene alguien que tiene autoridad. Autoridad tiene también viene con gente. Pero él le sirve al rey, perdón. Un oficial del rey. Es lo igual, oficial del rey, siervo del rey, es lo mismo. Y dice que cuando él ve a Jesús, le va a decir algo. ¿Qué le dice? Que sane a su hijo. ¿De dónde sacó la información este señor de que este hombre sanaba a las personas? Dice allí, ¿en qué versículo está? Aquí lo va a decir. En el 45. Lo leemos juntos, el 45. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. O sea, que se había regado el rumor. Había mucha gente que había visto los milagros que Jesús había hecho en Jerusalén. Se había estado regando el rumor. Como hablábamos la otra vez, cuando algo es gratis, el rumor se riega muy rápido, muy rápido. Nosotros lo sabemos acá que es así. Entonces, pues había llegado a oídos de este oficial que había un hombre que estaba sanando enfermos. Eso es lo que él sabía hasta ese momento. Había un hombre que había estado sanando a las personas. Entonces, en el versículo 47, leámoslo juntos. Dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces el oficial le va a decir a Jesús, ¿qué le va a decir? Desciende. ¿Qué significa descender? Bajar.
rebajarse. Rebájate hasta dónde. ¿Hasta dónde estoy yo? Hasta donde está su hijo, hasta donde está su hijo enfermo. ¿Para qué? Para que lo sanes, porque él está enfermo. El asunto es que Jesús va a descender, ¿sí o no? No. ¿Sí o no? No, Jesús no desciende. Jesús no va a donde está el enfermo, el hijo del oficial. ¿Por qué no va? ¿De dónde viene Jesús? ¿De qué lugar viene Jesús? ¿De qué lugar viene Jesús? Bueno, sí, de Samaria. Voy a corregir la pregunta. Ciertamente, él viene de Samaria. Pero ¿de qué lugar viene el Hijo del Hombre? De estar con el Padre. De estar con el Padre. Vamos a buscarlo un momentico. Vamos a Juan capítulo 1. Un poquito atrás. Vamos a tener la idea. El soldado le está diciendo a Jesús: desciende hasta donde está mi hijo para que lo sane. Juan 1, versículo 1, ¿qué dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, en el principio, ¿dónde estaba el Hijo de Dios? Con Dios. ¿Dónde estaba? Estaba con Dios y era Dios. No sé si alguien tiene una versión. En mi versión dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En algunas versiones va a decir: y en el principio era la palabra. ¿Alguien tiene una versión que diga así? Lo lees, Bianca, por favor. Antes del comienzo del mundo ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios y era Dios. Antes del comienzo del mundo ya existía la palabra. O sea que el Hijo del Hombre estaba con Dios cuando era el Verbo, cuando era la palabra. Entonces, busquemos otro versículo para fortalecer la idea. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 38. Lo leemos. ¿Lo tienen? Sí. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces Jesús estaba con el Padre y descendió del Padre hasta este lugar. Vamos a seguir llegando a ver hasta dónde llegó Jesús cuando desciende. ¿Hasta qué lugar llegó? Vamos a Efesios. ¿A dónde? Hacia lo más alejado. A Efesios 4, capítulo 4, versículo 8 y versículo 9. Efesios capítulo 4, versículo 8 y versículo 9. Tengan la idea allí de lo que estamos diciendo. Efesios capítulo 4, versículo 8 y versículo 9. ¿Lo leen? Sí. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces, él estaba en lo más alto, o sea, con el Padre, y descendió ¿a dónde? A lo más bajo de la tierra. Para entender esto vamos a hacer un ejercicio de imaginación, ¿no? Recientemente vi, realmente podría usar ese ejemplo, pero creo que es más fácil usar el ejemplo de hoy, ¿no? Yo pensaba, pues no hay luz. Dios no hace las cosas por casualidad. Créanlo, Dios no hace las cosas por casualidad. Aquí tenemos que aprender algo hoy y pues vamos a usar este ejemplo. Nosotros estamos en el lugar donde no hay luz, literalmente. Literalmente estamos en el lugar donde no hay luz. Recientemente veía una película y allí había una escena de un hombre que está en un acantilado. Digamos que este es un acantilado, y aquí está una laguna, y un sobrino del hombre se cae y él se lanza a salvarlo, a rescatarlo. Pero de hecho el muchacho cae y cae bien y se salva, pero él cae mal, se tropieza y queda desmayado y se comienza a hundir. Comienza a hundirse y queda flotando, hundiéndose, y se va a ahogar, ¿no? Está en esa condición donde está como flotando allí en el agua, desmayado por el golpe que se dio al entrar el agua. Esa es la condición en la que se encuentra el mundo donde nosotros estamos.
esa condición oscura, así como nosotros hoy estamos sin luz, así en esa laguna oscura donde la luz no entra, ustedes saben que en el agua la luz no pasa, ¿sabían eso? Trate de poner, ¿alguien ha ido aquí a una playa donde el mar es tranquilo? Sí, ¿verdad? Cuando uno se mete apenas 2 metricos bajo el agua, ya el mar se comienza a ver negro, pero muy cerca de la superficie del agua. El agua va a tener la cualidad de desmantelar la luz, de dejar la luz sin efecto. Eso no recuerdo cuál es el nombre de eso, pero eso tiene un nombre, digamos, científico. Va a descomponer la luz, al punto donde apenas 4 metros ya está oscuro el mar y uno le empieza a dar como miedo y se sale. Entonces, la condición en la que se encuentra el planeta Tierra, toda la humanidad, eso hay que entenderlo, porque a nosotros nos vamos a confundir a veces creyendo que porque una persona tenga una mejor salud física, tenga un mejor aspecto, sea más bonito que yo, mira qué suerte tuvo. Qué suerte tuvo, mira cómo tiene el pelo y yo tengo este pelo todo enrollado. Nosotros vamos a tender a confundirnos y a pensar que por la situación de una persona, porque tenga una mejor forma de hablar, porque tenga más educación que yo, porque haya nacido en una casa de una familia adinerada, porque viva en una mansión en España, o porque sea lo que sea que nos parezca a nosotros bueno, a veces vamos a pensar que eso lo hace mejor que nosotros. Pero a los ojos de Dios no es así, a los ojos de Dios no funciona así. Tanto esa persona como la persona que cualquiera de nosotros, sea la condición que tenga, se encuentra en el mismo estado de oscuridad a la cual no puede acceder la luz. Entonces, esa es la condición de nuestro planeta, el lugar donde la luz no puede entrar. Ese lugar oscuro nosotros lo conocemos con el nombre del universo. Al universo no puede entrar la luz, no entra la luz. Cuando nosotros durante la noche vemos y nos asomamos a la ventana, en una noche de luna, ¿cómo se llama la luna que no, al contrario? La luna llena. Menguante. Se llama menguante, ¿no? Perdón, mi falta de conocimiento. ¿Cómo? Cuando no se ve. Cuando la luna no se ve, cuando la luna no se ve nada. Cuarto creciente. Luna nueva. Cuando no se ve la luna, en ese momento, y no hay cuando no hay luz y se va la luz y uno se asoma a la ventana, ¿qué ve uno? Nada. Uno no ve nada. Así como anoche no voy, yo pienso que era feo, que será Uno no ve nada. Este es el lugar oscuro, este es el lugar negro, este es el lugar donde la luz no puede entrar. Por eso Jesús no va a ir a donde el hijo del soldado. No por el hecho de que Jesús no quiera ir, sino por el hecho de que Jesús ya vino, ya Jesús descendió. Él le está diciendo desciende. Jesús le puede decir, pero es que ya yo descendí. La palabra nosotros tenemos que entender lo que está diciendo espiritualmente. Espiritualmente. Ya Jesús descendió al lugar más bajo. ¿Cuál es el lugar más bajo donde Jesús ha descendido? La tierra, pero hay un lugar más bajo todavía. ¿Cuál es? El vientre de la mujer, pero hay un lugar más bajo, más espiritual todavía donde Jesús está descendiendo. Nuestro corazón. Nuestro corazón. Piensen en esa oscuridad de ese hombre flotando allí en el agua. ¿Cuánto tiempo le puede quedar ahí a él bajo el agua? 1 minuto, 2 minutos quizás, 3 como máximo, allá abajo para morir, porque está muriendo. Nosotros, Dios ha hecho todas las cosas para que nosotros entendamos las cosas espiritualmente, para que podamos entender la vida espiritualmente. ¿Cómo éramos nosotros hace 10 años en nuestro aspecto físico? Desechando. Hace 10 años, ¿cómo éramos cuando nos veíamos en el espejo en comparación con ahorita? ¿Quién era como? No, nadie era como el Lindsay, aquí no me mientas. Nadie era como el Lindsay porque aquí nadie es tan joven. ¿Qué edad tenías tú hace 10 años, José? 12. ¿Cómo eras a los 12 años? Más chiquito. Era más pequeño, pero su piel era más bonita, más tierno, ¿no? era más tierno, hablando de eso, su cuerpo estaba más sano. No, ahorita está tierno otra vez. Y así cada uno de nosotros hace 10 años era más joven.
Realmente hace 10 años éramos más jóvenes. Perdón, mi amor, yo me siento joven, así que no lo sueño que tengo mi corazón. Yo me Pero siento digamos- que era 15 años. Qué bueno. Pero físicamente hablando, ciertamente nosotros estamos más viejos. Sí, claro. Y dentro de 10 años vamos a estar más viejos. Y dentro de 40 años, algunos de nosotros no vamos. Pero si tenemos Dentro a de- nuestro Señor, Rubén, no. Amén. Fíjate, usted tiene la edad que tiene y usted parece no aparenta la edad que tiene. Oye, gracias. Usted cae que como de mínimo 35 años y sabe que no tiene esa edad, ¿verdad que no? No, gracias Ah, por bueno, mira la explicación. Más bendición. bien. Yo tengo 40 años, gracias a Dios. Pero, ¿qué es lo que estamos tratando de entender? Esos 3 minutos que podría quedarle de máximo a ese individuo que está en el lugar oscuro, son los mismos 3 minutos que tenemos nosotros como máximo. ¿Por qué? Porque no tiene la palabra de Dios, ¿verdad? Porque es en el lugar, ya vamos a ir hasta allá, Carmen, pero nosotros ciertamente tenemos una vida que tiene un tiempo, una vida que es cortada. Es como cuando uno corta, como cuando uno está haciendo una masa y la estira y la corta. Ese tiempo de nosotros, esa vida de nosotros tiene un tiempo. Sí, sí. Para algunos de nosotros puede ser 3 minutos, lo máximo, puede ser llegó hasta viejito. Para algunos es menos, algunos puede ser 1 minuto, algunos puede ser 15 segundos. Hablando de la vida nuestra, algunos de nosotros puede durar 10 años más, algunos de nosotros puede durar 30 años más, algunos de nosotros podría durar hasta los 100 años de pronto. Sí. Entonces, piensa en ese lugar, piensa en el tiempo que tiene ese hombre que está flotando allí en esa laguna, como la vida que nosotros tenemos. Entonces, ¿a qué lugar descendió Jesús? Hasta ese lugar. Él se zambulló ¿en dónde? En la laguna oscura, en el lugar donde no hay luz, y ese lugar se llama universo, y ese lugar se llama Tierra, planeta Tierra, y ese lugar se llama también el corazón del hombre. ¿Qué hizo Jesús cuando llegó hasta el corazón del hombre? ¿Qué está haciendo Jesús cuando llega al corazón del hombre? Le habla al corazón del hombre. Recuerden que Él es la palabra que estaba antes del comienzo de todo, ya existía la palabra. Entonces, ¿qué va a hacer la palabra? Pues hablar. La palabra va a revelarse al hombre. ¿Qué le va a decir? Imaginemos, vamos a continuar con el ejemplo. Imaginemos que Jesús se lanza a la laguna donde está el hombre que está comenzando a morir. Todos nosotros estamos muriendo todos los días. Todos los días. Nosotros llegamos, menos Litsi. Litsi va a llegar hasta los 20 y 25 años de edad, es la cúspide de donde el cuerpo se desarrolla, luego comienza ¿qué? A morir. Todos los demás que estamos acá, creo que no me equivoco, quizás José, y José y Litsi, que edad tienes tú, José? José y Litsi, ya todos los demás acá, y Guido, todos los demás ya estamos muriendo. Ya estamos muriendo, ya nuestros órganos comienzan, tú también, ¿verdad? Y yo, Rubén, No. ya yo estoy lista para el parrillo, ¿verdad? Cada uno de nosotros está muriendo todos los días. Ay, santo Dios. Entonces, imaginen que Es que todo- el hombre se lanza y está allá abajo, todos los van a morir. y Jesús viene de un lugar más alto, no de la orilla del acantilado, viene de un lugar donde hay luz. Todos los van a morir. Entonces, como Él es la luz, como Él está trayendo la luz de la gloria del Padre, porque Él viene de ese lugar, porque Él es la luz, porque Él viene de allá arriba, entonces Él se está metiendo y está llegando hasta el lugar más oscuro al que puede llegar, que es el corazón del hombre, y le va a hablar al corazón del hombre. ¿Y qué le va a decir? Le va a decir, ¿cómo? Arrepiéntete. Sí, pero pensando en el ejemplo, el hombre que estaba ahogándose. ¿Qué necesita el hombre? Ser salvado porque está allá abajo. Te vengo a salvar. ¿Qué le va a decir? Toma mi mano, te vengo a salvar. Toma mi mano, que yo te vengo a salvar. Pero ¿qué tienes que hacer para que yo te salve? Tienes que tomar mi mano. Aunque la persona esté allí medio desmayada, la Biblia habla hablar que de la condición que tenemos los seres humanos en esta tierra es una especie de estupor. Es como cuando alguien está borracho, y cuando alguien está borracho, pues no logra discernir bien, no logra entender bien, le cuesta caminar, se tropieza. Entonces, va a hablar de esa condición para referirse al hombre y va a decir que el que tiene al hombre bajo ese estupor, ¿quién es? Satanás. Él es el que tiene al hombre engañado.
Entonces, ¿qué le va a decir él al hombre? Toma mis manos, para que yo pueda salvar. Vamos a entender que Jesús, ¿será que prendemos? Sí, ¿verdad? Para seguir gritando. Dios bueno que nos permitió dar el ejemplo de la oscuridad, pero ya nos puso la Para luz. que nos acostumbremos, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Cómo? Para que nos acostumbremos. Sin embargo, Jesús va a decirle algo al hombre. Cuando el oficial del rey le pide que haga eso, que descienda, Jesús le va a decir unas palabras en Juan capítulo 4. Versículo 48. ¿Qué va a decir Jesús? Si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Él acaba de venir ¿desde dónde? Ahora sigue allí caminando. De Samaria. ¿Qué hizo él con los samaritanos? Se les reveló. ¿Les hizo señales y prodigios? No, No dice la escritura. Dice que ¿qué? que les habló. Que les habló. ¿Cómo? Y ellos creyeron. Dice que les habló y ellos creyeron. Pero cuando llega donde este hombre y lo ve y el hombre le está pidiendo que vaya y sane a su hijo, él va a decir: si no viereis Prodigio. señales y prodigios, no creeréis. Pero lo simpático es que este hombre que se está acercando a Jesús y le está diciendo que sane a su hijo, ¿ya creyó o va a creer? Ya creyó. ¿Cómo que dicen? ¿Ya creyó o va a creer? Va a creer cuando vea a su hijo sano. Pero él está diciendo a Jesús con toda la certeza: ve y sana a mi hijo. Y no es que Jesús lo va a sanar con un remedio casero. Él está entendiendo que lo va a sanar porque este hombre sana a las personas. Tiene un poder de parte de Dios que es capaz de sanar a las personas. Pero Jesús le está diciendo: si no vieres señales, no creeréis. Pero el hombre ya creyó. En el siguiente versículo va a decir: el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Entonces el hombre creyó en qué? En la palabra. Él no ha visto aún el prodigio, pero ya él creyó en la palabra. Así somos nosotros, así deberíamos ser nosotros como este oficial. Cuando Jesús le dice al hombre que está en algunos, digo: toma mi mano porque yo vengo a salvarte, nosotros deberíamos creer en la palabra. Ciertamente el hombre, cuando llega, va a ver que su hijo está sano y va a creer. Vamos a buscarlo en el versículo 51. Leamos. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él y con toda su casa. Dice que entendemos que el hombre, cuando desde el mismo instante en que él le dice a Jesús que vaya y sane a su hijo, ya él está creyendo, ya él cree antes. Él no ha conocido a Jesús nunca, solamente ha escuchado a Jesús. Los hombres de Samaria tampoco han conocido a Jesús, solamente han escuchado lo que la mujer samaritana les está diciendo, ¿cierto? Escuché, alguien me habló, hay un hombre que me está diciendo que él viene de parte de Dios y que él es el Mesías. Este hombre solamente ha escuchado que en Jerusalén hay un hombre que viene de parte de Dios, que está haciendo prodigios y milagros. Entonces, este hombre, cuando llega a Jesús y lo conoce, ¿qué va a hacer en él? Depositar su fe en él, depositar su confianza en él. Sí, el hijo se le está muriendo,
eso va a ayudar a que él clame a Dios. Así pasa con muchísimos de nosotros en este planeta. Solamente vamos a buscar a Dios cuando nosotros estamos en lo peor, en la peor circunstancia, sea de enfermedad, sea de pobreza, sea de lo que sea del tipo de circunstancia que sea espiritual. Muchas veces alguien, cuando está atado a algo que no sabe de cómo salir, entonces clama a Dios y Dios lo va a ayudar para que vea que Él es poderoso para salvarlo y para sanarlo. Entonces, dice que este hombre, él cree ya antes de llegar a donde Jesús. Cuando Jesús le dice la palabra, cree que Jesús le va a sanar el hijo. ¿Cuál creen ustedes que fue la reacción de este hombre cuando Jesús le dijo, de tu hijo vive? ¿En qué condición llegó este hombre a los pies de Jesús? ¿En qué estado? Angustiado. Este hombre debe haber llegado totalmente angustiado, desesperado. Si venía a caballo, debe haber venido volando con el caballo, porque el hijo se le está muriendo. Pero cuando Jesús le dice, ve, tu hijo vive, ¿cuál creen ustedes que fue la reacción de este hombre? ¿Cómo? Paz. Alegría, gozo, paz, confianza de que lo que le había dicho Jesús era verdad. Era verdad. Este hombre no insistió. Este hombre no. Pero ¿por qué no vas? Entiende que nosotros a veces le pedimos cosas a Dios que ya Él dijo. A veces le decimos al Señor, desciende, y Él nos va a decir, pero es que ya yo fui, ya yo hablé. Lo que pasa es que tú no estás recibiendo la palabra que ya yo te di, ya yo la di. Te toca a ti recibirla, te toca a ti tomar mi mano. A ti es el que te toca, ya yo di la palabra. Este hombre no le insistió a Jesús, ni siquiera una vez. Dice que el hombre se fue y descendió hasta donde estaba su hijo. Sin embargo, cuando él llega y le dicen, tu hijo se sanó, ¿qué va a hacer él? ¿A qué hora fue? ¿A qué hora fue? Porque yo sé algo que ustedes no saben, ¿entienden? Que no es por maldad, no es por duda, ya él creyó hace rato. ¿A qué hora fue? Dime a qué hora fue. A las 7. Y entonces sí, esa fue la hora en que... Entonces dice que creyó él ¿con quién? Con toda su familia. Vamos a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 31. Lo leemos. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El versículo que leímos antes en Juan nos explica cómo es posible que cree una persona en el Señor Jesucristo y va a ser salvo tú y tu casa. ¿Qué fue lo que hizo el soldado? Llevar la palabra hasta donde estaba su familia. Y creyó la familia también. Y la familia también creyó. La pregunta es entonces, ¿por qué en nuestra familia hay gente que no ha creído? Porque nosotros no hemos llevado la palabra. Somos nosotros. El soldado fue y llevó la palabra y dice que creyó él y toda su familia creyó. Este era un carcelero. Después leanse la historia en el capítulo 16 de Hechos. Y le dijo al discípulo, cree en el Señor Jesucristo. Él le preguntó, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, vayamos otra vez a la escena del hombre que está flotando en la laguna y viene Jesús y se lanza y le dice, toma mi mano.
para que sea salvado de la condenación eterna, para que sea salvado de la muerte inminente que tienes acá, que apenas te podrán quedar 1 minuto y medio, 1 minuto o a lo mejor menos, a lo mejor segundos. En el instante en que esta persona dice, creo en ti y en tus palabras, creo en tus palabras, es salvado. Pero es sacado del agua. Es sacado del agua. Nosotros somos sacados del mundo. No, nosotros permanecemos acá. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Exactamente lo mismo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Tomar la mano del de al lado, decirle al de al lado, predicarle al de al lado. Esto fue lo que hizo el soldado con su familia cuando recibió la palabra de parte de Jesús. Esto fue lo que hizo el carcelero seguramente cuando llegó a su casa. Dice en el... Otra vez. Dice en el versículo 32, eso quiere decir que todavía no hemos entendido bien. Dice en el versículo 32 de hecho del capítulo 16, desde el 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿En cuánto tiempo se bautizó? Estas personas inmediatamente, ellos creyeron y se bautizaron. A veces nosotros por la religión, por lo que ha ocasionado la religión en la iglesia cristiana, evangélica, a veces nosotros vamos a querer colocar tiempos, vamos a querer colocar estatus o incluso requerimientos para lo que tiene que ver con recibir la palabra del Señor. Pero con Dios las cosas no son así. Con Dios yo creo y al instante las cosas cambian. ¿Por qué? Porque cuando yo, ahorita del otro lado de la cortina, pues, más en este caso que no hay luz, del otro lado de la cortina como está, totalmente oscuro. Si yo entro con una linterna, ¿en cuánto tiempo la luz va a iluminar allá adentro? Al instante. Al instante. Nadie puede alcanzar la velocidad de la luz. Y nuevamente Dios nos está diciendo es que cuando la luz entra, el cambio es instantáneo. Es al instante, así es la vida de fe de nosotros. Cuando nosotros hemos creído, al instante viene el cambio. Por eso cuando nosotros decimos, no, es que yo no sé si él creyó o si no creyó, yo creo que sí creyó, solamente el Señor sabe. Debe haber un cambio en la vida de la persona que cree, porque antes estaba muerto, antes estaba a punto de morir, pero espiritualmente ya estaba muerto, porque nació en el lugar oscuro, porque estamos en el lugar donde no hay luz. Al recibir la luz tiene que haber un cambio, y ese cambio ¿dónde va a ser reflejado? En toda la conducta del hombre, en toda la forma de hablar del hombre, en toda la forma de pensar del hombre ya para sí mismo. Entonces, si nosotros queremos que nuestra familia crea, si nosotros queremos que nuestro hogar crean, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues llevar la palabra, deje que la palabra haga su trabajo. La persona que diga, yo creo, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer la persona? Yo creo, bautizarse. ¿Bautizarse para qué? Para enterrar al viejo hombre. Ahora sí, vamos a enterrarlo. Pero ciertamente nosotros permanecemos en este lugar oscuro, aunque espiritualmente ya no estamos en el lugar oscuro, porque ya dentro de nosotros, ¿recuerdan de la luna que hablábamos hace rato? Ya dentro de nosotros somos esa luna que siempre va a estar recibiendo la luz de Dios, la luz del sol, la palabra de Dios. Y entonces, ahora, a pesar de estar en este lugar oscuro, ahora yo soy el reflejo de Dios, de la gloria de Dios, así lo dice la palabra. Nosotros somos la gloria de Dios. Nosotros podemos entender lo que significa eso. Los que han creído en Jesús son la gloria de Dios en la tierra. En la tierra. Y eso va a hacer que los que están alrededor de nosotros también quieran ser rescatados, también quieran recibir de esa luz. No van a recibir nuestra luz. ¿Por qué no van a recibir nuestra luz? Porque nosotros no tenemos luz, nosotros no poseemos luz. Nosotros lo que tenemos es la luz que viene de arriba.
pero nosotros vamos a llevar a las personas a esa luz, a que reciban también esa luz. Vamos a Juan capítulo 5. ¿A qué? Perdón. Juan capítulo 5. Desde el versículo 21. Desde el versículo 21 hasta el 24. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esos son los que hemos creído en Jesús. Pasar de muerte a vida no es que nosotros estábamos muertos y nacimos de nuevo, como el nacimiento humano. Es que nosotros estábamos muertos espiritualmente y pasamos a la vida espiritual. La vida espiritual no es comparable a la vida física, porque la vida física va a durar cierta cantidad de años, pero la vida espiritual, ¿cuánto va a durar? Para siempre. Entonces, ¿eso por qué es? Porque la vida espiritual que nosotros estamos recibiendo es la gloria de Dios en cada uno de los que creen. Esto no es ficción, aunque suena muy lindo, esto no es ficción, esto es algo totalmente ciertísimo y verídico y algo verdadero que sucede en las personas que creen en Jesús. Pasan de muerte a vida. Dice, el que oye mis palabras y cree que me envió, tiene vida eterna. ¿Cuál es mi palabra? Yo puedo salvarte. Toma qué? Toma mi mano y no la sueltes nunca. Entonces, a pesar de que en el mundo pasan muchísimas cosas, hay muchísimos estatus sociales, hay muchísimas carreras universitarias y muchísimos tipos de trabajo y muchísima gente famosa y muchísima gente que no es famosa, que somos más, ¿de qué se trata la vida aquí abajo? Se trata de ser salvados de la condenación eterna. Y Dios quiere salvar de la condenación eterna a toda su creación, pero Él no va a obligar a nadie a que tome su mano. Él no va a tomar su mano y la va a juntar a la de Él. ¿Qué pasa con una persona que no quiere tomar la mano del otro? Aunque yo tome la mano de José y la ponga sobre la mía, ¿qué va a pasar si él no quiere tomarla? Aunque yo vuelva a tomar la mano de él y la coloque sobre la mía, ¿qué va a pasar? Se va a soltar. Porque él es el que debe querer tomarla. Por eso que Dios no puede obligar a nadie. Porque así lo obligue, ¿qué va a pasar? Se va a soltar. La persona debe ser la que quiera conocer a Dios y quiera aferrarse a la palabra de Dios. La persona que se aferra a la palabra de Dios muere como hombre, muere al viejo hombre, y entonces, ¿qué hace? Se bautiza. Pero Dios es tan bueno que para que la persona no se pierda, no se aparte y no haya, esté lo más segura posible que va a hacer Dios en esa persona. ¿Qué va a hacer Dios con esa persona? Vamos a Juan, ahí en el 16. Juan capítulo 16, versículo 7. Lo leemos.
Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Qué va a hacer Dios? Ya Jesús descendió, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya Jesús ha descendido al lugar más bajo. Y el que cree en su palabra, ese es salvado y rescatado. Pero ahora, ¿quién más va a descender? Ahora va a enviar al Espíritu Santo. Ya no va, Jesús va a subir, Jesús desciende y sube al reino de los cielos. ¿Y va a mandar a quién? Va a enviar al Espíritu Santo. Entonces ya descendió Jesús, Jesús se fue y ahora va a descender ¿quién? El Espíritu Santo. La persona que ha creído en Jesús y se bautiza, ¿a quién debería recibir ahora? Al Espíritu Santo. Si usted no quiere recibir el Espíritu Santo, usted está poniendo una pared, usted está cerrándole la puerta a Él. Porque el proceso continuo de que habla la palabra es que ya Él se fue y ahora yo recibo el Espíritu Santo. A veces nosotros, por la religión, por lo que nos han enseñado, vamos a pensar que es que eso se requiere de un proceso de años, pero la Biblia no lo va a decir. La Biblia no va a decir que estamos hablando de años. Recuerden que la luz que hace, alumbra. Hoy ha sido un buen ejemplo porque estamos oscuros y hay luz y alumbra y funciona todo, y los micrófonos y toda la cosa. ¿Qué hace la luz? Al instante hace que la oscuridad desaparezca, retroceda. Eso es lo que hace la luz. Recuerden que lo que hemos recibido nosotros es la gloria de Dios en nosotros. Y el Espíritu Santo es la gloria de Dios en nosotros. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Vámonos al libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Leámoslo. Y estando juntos, ¿lo tienen ya? Leámoslo juntos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Estas personas ya habían creído, ¿cierto? Ya habían creído, ya habían sido bautizados con el Espíritu, con el bautismo de Juan, con agua. ¿Qué les faltaba a ellos? Recibir el Espíritu Santo. Ese es el mandamiento que Jesús les está diciendo. Ya ustedes recibieron la palabra, reciban ahora ¿qué? La promesa. Dice allí en el 4: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Entonces, ya ellos recibieron la palabra, ahora les falta recibir la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Vamos a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 5 hasta el 8. Del 5 al 8, veamos. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿A dónde fue Felipe a predicar? A Samaria. Entonces, Samaria, ¿habían recibido la palabra, sí o no? Sí, habían recibido la palabra que Jesús le había dicho. Pero ahora Felipe está haciendo ¿qué? Señales y prodigios. Y ellos están creyendo aún más, fortaleciéndose, creyendo lo que Felipe les está anunciando, que es el reino de los cielos. Leamos desde el 14 hasta el 17.
Cuando los apóstoles, en el mismo capítulo 8, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Qué habían recibido los samaritanos? La palabra de Dios. Recuerden que hace unos minutos atrás Felipe estaba ya sanando enfermos y echando espíritus inmundos. Ya habían recibido la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué fueron? ¿Para qué enviaron a Pedro y a Juan? Leamos en el 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces, estas personas de Samaria, que son los mismos samaritanos a los cuales Jesús les había dado la palabra, habían recibido la palabra, pero no tenían ¿qué? El Espíritu Santo, porque solamente habían sido bautizados en agua. Pero cuando Juan y Pedro llegaron allá, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Dice allí, dice en el 15, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. Oraron por ellos, ¿para qué? Para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Qué significa que oraron por ellos? ¿Dependía de Juan y de Pedro o dependía de ellos? Dependía de ellos, de que ellos creyesen. Solamente Juan y Pedro les están informando: hay un Espíritu Santo, reciban el Espíritu Santo, reciban la promesa de Dios. Esto no tiene nada que ver con inteligencia, esto no tiene nada que ver con sabiduría humana, ni tiene nada que ver con el mundo, solamente con creer. Entonces, Juan y Pedro, que están siendo testigos delante de Dios de que estos hombres anhelan recibir el Espíritu Santo. ¿Y en cuánto tiempo recibieron el Espíritu Santo? Al instante, porque la luz de Dios es así. Entonces no se trata de un tiempo, se trata de creer, se trata de anhelar y de querer con todo el ser recibir la palabra de Dios y recibir la promesa de Dios. Con la palabra de Dios yo puedo orar para sanar a los enfermos, ¿sí o no? Sí, yo puedo orar para sanar a los enfermos con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios yo puedo echar un espíritu inmundo afuera. Sí. Y entonces, ¿para qué me envía el Padre el Espíritu Santo? Para enseñar. Para que permanezca, para que la palabra viva en mí siempre y para que permanezca y para que pueda ahora hacer la obra con mayor herramienta, con más, digamos facilidad, pero el asunto sería con mayor certeza de lo que Él hace, de todas las cosas que Él hace. Entonces, ¿qué está buscando Dios? En este sermón del día de hoy estamos resumiendo la vida del hombre humano. No sé si se han dado cuenta. Acá no estamos hablando de ninguna otra circunstancia del hombre. El hombre va a tener circunstancias. Claro que va a tener circunstancias, pues está en un mundo. Vamos a estar llenos de situaciones y circunstancias. Pero Dios no tiene interés en esas circunstancias. Por el contrario, a veces va a apretar al hombre y retorcer al hombre para que el hombre que haga lo que hizo el siervo del rey, el soldado del rey, buscar a Jesús. ¿Ustedes creen que si el hijo no se enferma, si el hijo del soldado del rey no se enferma, será que él hubiese ido a buscar a Jesús? No. No hubiese ido a buscar a Jesús. Necesitó la circunstancia y entonces fue y clamó. Entonces, la circunstancia que sea la que nosotros tengamos, pues nos va a servir, o nos puede servir para nosotros clamar más a Él y Él pueda demostrar su poder en nuestra vida. ¿Qué está buscando Dios en todo este cuento? ¿Qué está buscando Dios? ¿Cómo? Que lo amemos. Ciertamente Dios está buscando corazones. Vamos al libro de Crónicas.
de Crónicas, capítulo 16. Segunda de Crónicas. Sí, capítulo 16. ¿Quién no lee el versículo 9? Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Ahí está hablando acerca de un rey que se estaba desviando. Lo voy a leer en esta versión para rescatar la idea que está allí. Porque los ojos de Yahvé contemplan toda la tierra y los fortalece para que su corazón sea íntegro para adorarlo y para entender todas sus maravillas. Porque Yahvé su Dios hace la guerra por ustedes. Entonces, ¿qué está buscando Dios? Corazones ¿qué? Perfectos. Corazones perfectos. ¿Para qué? Dice allí que ¿para qué? Pero ¿qué dice el versículo? El versículo gloria. para mostrar su poder. En mi versión dice para adorarlo y para entender sus maravillas. ¿Para qué busca el corazones perfectos? Para adorarlo, para servirlo y para entender todas las maravillas que Él hace, todas las cosas que Él ha hecho y que hacen cada uno de nosotros. Entonces, dice que los ojos de Yahvé están recorriendo la tierra, están en búsqueda de esas personas que quieran servir a Dios, que quieran recibir la promesa de Dios, que quieran conocer a Dios. Esto va a ser con cualquier persona que tenga el corazón para hacerlo, a pesar de estar en este lugar oscuro. Vamos al Salmo, vamos a Juan capítulo 20. No, disculpe, vamos al Salmo. Salmo, capítulo 11. Salmos, capítulo 11, versículo 4. ¿Lo tienen? Leamos. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿A quién está examinando Dios? A los hombres. ¿Qué de nosotros? El corazón de cada hombre que toma la mano de Dios. Primero yo tengo que tomar la mano de Él y luego Él va a examinar el corazón de los que están tomando la mano de cada uno. Vamos a Salmo 33. Salmos capítulo 33, versículo del 13 al 15. ¿Lo tienen? Salmo 33, versículo del 13 al 15. Leamos. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de ellos, atento está a todas sus obras. ¿De quién está hablando? ¿De todos los hombres? Él formó el corazón de ellos, atento está a todo lo que hacen. Entonces, ¿qué está buscando Dios? Un corazón perfecto, un corazón que crea, que tome la mano de Él para ser rescatado y entonces Él pueda trabajar en ese corazón para que ese corazón le sirva, lo adore y conozca todas sus maravillas. La persona que conozca a Dios ahora va a ser ese reflejo, ahora va a ser esa luna que va a llegar y primeramente va a impactar el lugar de su casa. Vamos a Juan 20 y ya casi concluimos. Juan 20 del 27
en adelante. ¿Lo tienen? Luego dijo a Tomás, leamos, otra vez. Luego dijo a Tomás, ponga aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús está diciendo, es necesario que haya señales. ¿Para qué? Para que crean. Pero el soldado no había visto señales, solamente había oído y creyó, y el hijo fue sanado, y esa fue la señal. Y